Tu novio, tu novio. Ah, no. Todavía no. Sí, como que. No, familiar bien fácil. ¿Aló? ¿Aló? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Usted me avisa, el jueves de su cirugía podría ser. Doctora, buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches. Hola, doctora, buenas noches, ¿cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo estás, Lisset? Muy bien, ya Qué he bueno. podido compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Hoy día prácticamente tenemos ya nuestra última clase de la parte teórica de la parte de oftalmología. Y esta es una clase que va unida a la otra. Es una clase corta en el sentido que vamos a ver trauma ocular y cuerpos extraños, que va prácticamente unido. Entonces, cuando nosotros hablamos del trauma ocular, vamos a hablar primero de la definición, que es toda lesión originada por diferentes mecanismos, que pueden ser contusos o pueden ser penetrantes sobre el globo ocular directamente o sobre sus diferentes estructuras, ocasionando daño tisular de diferentes grados, que lo que más nos va a, eh, que va a ser realmente lo más importante es que no haya daño de la función visual, porque puede haber un daño leve, moderado y puede llegar a ser un daño severo con pérdida total de la visión. Entonces, en el trauma ocular puede ser básicamente por un mecanismo mecánico, puede ser por un mecanismo químico y también puede ser por un mecanismo físico, como las radiaciones. Ya este mecanismo químico lo hemos estudiado y lo hemos visto cuando vimos córnea y vimos cómo los álcalis y los ácidos los tenemos como mecanismo químico, acordándonos nuevamente que son los álcalis los más peligrosos porque saponifican la grasa
y tiene mayor capacidad de penetración y de destrucción. Dentro de la epidemiología, es importante que ustedes recuerden que prácticamente se considera actualmente la tercera causa de ceguera detrás de el glaucoma y la retinopatía diabética. Igualmente, es muy importante que ustedes recuerden que los que son más propensos es el sexo masculino. ¿Y por qué? Porque definitivamente los accidentes que se van a producir van a ser más, sobre todo en el sector de trabajo, como ustedes ven acá, el 50%. Es decir, trabajo tanto, por ejemplo, ¿no? Ahora que hay tanta construcción, edificios, casas, pero también igual las carreteras y también en nuestro país tenemos mucho trabajo de mina. Entonces vemos nosotros que la población que más se dedica a estos oficios son los varones. Por eso es que, vuelvo a repetir lo que habían visto, prácticamente el 87% es del sexo masculino. Pero no estamos exentos de que hayan otras causas, como hemos visto nosotros, la parte prácticamente de construcción, de minas, ¿no? También tenemos los accidentes deportivos, que es un 5%, pero también tenemos otro tipo que son los accidentes domésticos. Estos accidentes domésticos que los más frecuentes son los que ocurren en los niños en la edad preescolar y escolar, ¿no? Que a veces el niño jugando, porque nadie lo hace de mala intención, ¿no? Le mete el lápiz dentro del ojo, ¿no? Y ya le produce una laceración o hasta una perforación. Por eso es que ustedes han visto de que a medida que han ido pasando los años se ha prohibido en los niños todos aquellos objetos que sean objetos punzantes, ¿no? Antes se llevaban tijeras con puntas, ahora se les pide las tijeritas que tienen que ser sin puntas para poder tener cuidado. Pero igualmente en la etapa ya de primaria y secundaria, los chicos juegan con diferentes, con las pelotas, ya sea el fútbol, el básquet, y también el impacto justamente de uno de estos golpes puede, de estos objetos puede traer sobre ellos lesiones. Una de las más frecuentes son las conmociones, es decir, sin que haya una herida, y ahorita vamos a estudiarlo, con puerta de entrada y salida, sino que simplemente no sea perforante, pero que sea un trauma ocular cerrado, produce una gran conmoción y el paciente queda muchas veces ciego por segundos o minutos, ¿no? Por la conmoción retinal que llegan a ocurrir, como ustedes ven, un pelotazo, ¿no? Que puede traer también cuando es de alto impacto, puede traer complicaciones y secuelas como los desprendimientos de retina. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con un trauma ocular, lo primero de lo primero es hacer una buena historia clínica. Y tiene que ser sistemática y completa. Y lo importante es conocer las circunstancias y el exacto mecanismo del trauma y conocer la naturaleza de los elementos injuriantes involucrados. Y esto para ustedes es importantísimo porque les va a servir tanto en el internado, pero especialmente en el SERUM, porque esto se convierte en un documento médico legal. Va a venir la persona y a veces hay manifestaciones o los sindicatos y se agreden con palos, con botellas, y ustedes tienen que armar un expediente. Y prácticamente tienen que armar un expediente que va a tener una connotación policial. Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan llenar todo lo que se necesita. Circunstancias, con qué fue, dónde fue, a qué horas fue. Y también importante conocer si hay existencia de una patología ocular previa. Y lo que ustedes no pueden dejar de consignar, y lo he dicho prácticamente en todas las clases, es
la agudeza visual. Si ustedes hacen un parte maravilloso y no consta la agudeza visual, luego el paciente puede decirles que él vino viendo y que luego de que ustedes lo vieron, como demoraron, el paciente se quedó ciego. Entonces, recuerden siempre consignar la agudeza visual. También muchos de estos pacientes, como ustedes tienen que infundir antibióticos, antiinflamatorios, no se olviden de ver si el paciente tiene alergias. Es muy importante. O tiene alguna patología sistémica asociada. Entonces, una vez que ustedes ya tienen todo esto, tienen que consignar cuáles son los signos y cuáles son los principales síntomas que el paciente tiene. El paciente tiene baja de agudeza visual, ustedes ya hacen la agudeza visual. El paciente tiene dolor ocular, el paciente tiene fotofobia, el paciente está consciente o está inconsciente, porque a veces viene el paciente con un trauma ocular después que el ómnibus o el bus se desbarrancó, y de eso van a tener ustedes mucho, porque en nuestro país ocurre lamentablemente muchos accidentes. Entonces, ustedes tienen que poder consignar todo esto. Los síntomas, por supuesto, menos graves que un paciente que de repente le entró un objeto extraño, de repente el momento que estaba picando algo, ¿no? O estaba aserrando algo, el objeto cayó. Entonces podría ser exudación, secreción, prurito, diplopia, que es ver doble, lagrimeo o fotopsias. Que las fotopsias son destellos luminosos que el paciente va a referir. Entonces, una vez que ustedes han establecido y han hecho muy bien su historia clínica, ustedes van a pasar a hacer un examen físico para poder determinar si es un trauma ocular cerrado o es un trauma ocular abierto. Y para esto también van a tener una serie de exámenes, los cuales ustedes van a poder realizar. Bloguear, mi día como estudiante es mi primer día. Si pudieran cerrar el micrófono, por favor. Entonces, no sé quién está hablando. Ok, gracias. Tenemos entonces el examen físico. Dentro de lo que es el examen físico, lo primero, como les había comentado es la agudeza visual. Luego tienen que ir avanzando de manera muy ordenada, viendo los párpados, ¿no? Si hay alguna laceración, si hay equimosis, si hay algún hematoma. Luego de eso van a ustedes a ver igualmente la conjuntiva, si hay hemorragia conjuntival, las escleróticas, si hay de repente signos de perforación, ver la córnea, si está transparente o está con edema. La cámara anterior con una linternita, la ponen ustedes tangencial y van a poder ver si es una cámara estrecha, si es una cámara profunda. Van a poder ver el iris, si de repente hay una diálisis como acá, una desinserción del iris. Pueden ver ya prácticamente, esto ya es en la lámpara, poder ver el cristalino, el humor vítreo, pero ustedes sí pueden hacer los movimientos extraoculares. Hacer que el paciente mire arriba, mire abajo, si es que está consciente, para poder ver qué. Si es que de repente no ha habido un atrapamiento dentro del trauma ocular, que ha producido un trauma ocular no solamente de la parte del globo ocular, sino también orbitario, y de repente ha habido un atrapamiento de algún músculo. Igualmente tienen que ver los reflejos pupilares con la digitopresión, es decir, con sus dos deditos pueden presionar suavemente el ojo para ver si está muy blando o está muy duro y determinar más o menos si la presión está normal o es una presión aumentada. ¿Y cómo lo van a hacer ustedes? Comparan con sus ojos. Ustedes con el dedo índice tocan suavecito, ¿no? El ojo y ustedes comparan esa misma turgencia, ustedes deben de sentirla en el paciente. Luego
ya más adelante pueden hacer una campimetría manual con sus mismos, prácticamente ustedes lo hacen con sus dedos, que hay una forma de poder hacerlo, y el fondo de ojo. Entonces, eso es lo que yo les decía, que es tan importante cuando ustedes saben que el ojito se aloja en toda una cavidad orbitaria. Entonces, esta cavidad orbitaria puede fracturarse, puede tener algún tipo de alteración por el trauma ocular y por lo tanto puede, lo más frecuente, quiero que se acuerden siempre, porque son las paredes más delgadas, es la pared medial y la pared inferior de la órbita. Entonces puede haber una fractura y por lo tanto un atrapamiento de alguno de los músculos. Y el paciente va a tener, si fuera del recto inferior, el paciente no va a poder desplazar su mirada hacia arriba. Entonces, tenemos que evaluar si es que no ha habido alguna fractura o ha habido pasaje de aire. Muchas veces por la fractura puede haber enfisemas. Entonces, esto es también importante con su linternita o con la linterna del celular, la búsqueda de lesiones. Entonces siempre tenemos que, con cuidado, porque si el ojo ya está perforado, no vayan a hacer ustedes las eversiones. Eso ya tienen que dejarlo con el oftalmólogo. Pero si el ojo no está perforado y es un trauma ocular cerrado, ustedes sí pueden examinar los fondos de saco, determinar también si es que de repente hay alguna laceración en la parte de la córnea. Entonces, con sus tiritas de fluoresceína, ustedes pueden ver si hay alguna alteración, ya sea en la córnea, ¿no? En la conjuntiva. Igualmente, ustedes van a tener algunas ayudas. Definitivamente no la tomografía si están en alguna de las provincias, pero si están en capital, probablemente sí puedan tener acceso a una tomografía, pero lo que sí van a tener acceso es una radiografía. Y la radiografía es salvadora. ¿Por qué? Porque les va a permitir el encontrar los cuerpos extraños. Y si tienen una ecografía, mejor, porque van a poder determinar en la parte interna del ojo si es que hay desprendimiento de retina o si hay alguna alteración en la cavidad vítrea o algo que haya afectado el nervio óptico o la mácula. Esto es lo que les comentaba del examen externo, desde una equimosis periocular, una hemorragia subconjuntival, hasta un trauma ocular severo con una herida cortante ya prácticamente mutilante de toda la parte del párpado inferior, ¿no? Con pérdida y sustracción de contenido. Esta es la forma en la que ustedes, por ejemplo, si es solamente, el paciente dice que estuvo caminando y parece que cayó un cuerpo extraño, entonces ustedes pueden usar, esos son clips que los usamos como separadores palpebrales con mucho cuidado, ¿no? Y por eso también yo siempre les aconsejo, chicos, que lleven sus gotitas de proparacaína, que son gotitas oftálmicas anestésicas, que les va a permitir de que el paciente pueda abrir el ojo. Entonces, a veces el paciente está con tanto dolor, está con tanta sensación de cuerpo extraño, que no puede abrir el ojo. Entonces, ustedes muy suavemente pueden echar esta gotita para poder abrir el ojo y que puedan hacer una agudeza visual, que puedan visualizar si es que hay algún cuerpo extraño, pero no hagan nada más. Porque muchas veces por tratar, y eso ya me ha pasado a mí en la emergencia, eh, muy entusiasmados, ¿no? Dicen, ay, quiero ver qué hay acá, y hasta les meten hisopos, y en vez de ayudar, se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño lo profundizan, lo introducen y lo que era una situación leve se convierte en una situación grave, que incluso hay que entrar a la sala de operaciones. Entonces, por eso, siempre ustedes lo más necesario, que es su agudeza visual, básicamente, y determinar si es un trauma ocular abierto, un trauma ocular cerrado, y inmediatamente, ahora vamos a ir viendo algunas cosas paso a paso y ya para que el oftalmólogo lo pueda hacer.
porque recuerden, muchas de estas cosas tienen que ser realizadas en lámpara de hendidura y bajo microscopio. Y ustedes no tienen ninguna de estas cosas. Luego, lo que sí pueden hacer es ver cómo está la pupila, si es una pupila reactiva o no, porque ya cambió todo, ¿no? Si es una pupila no reactiva. Igualmente su campimetría manual. Entonces, ustedes van a poder hacer el diagnóstico, si fue mecánico, físico, químico o un agente corrosivo. Y acá es donde van a ustedes a determinar si es cerrado o es abierto. Y dentro de los abiertos tenemos si es penetrante o perforante. ¿Cuál es la diferencia? El penetrante, ustedes van a saber acerca del orificio de entrada, pero no conocen el de salida. En cambio, en el perforante existen los dos, el de entrada y el de salida. En cambio, en el cerrado puede haber solamente una laceración que puede penetrar parcialmente, ¿no? La estructura de la córnea sin haber perforación. O también en el cerrado puede ser que no haya ninguna herida, pero el trauma es tan contuso que produjo hemorragias en la parte interna. Entonces, nuevamente, cerrada, que puede ser de penetración parcial, que puede ser una laceración o una contusión, una laceración que solamente es una penetración parcial y una contusión donde no hay una herida, ¿no? Y como les decía, pero que puede realmente causar efectos también graves. Y en la abierta tenemos la herida, en la cual podemos encontrar incluso hasta cuerpos extraños. Puede ser la penetrante, solamente herida de entrada, acuérdense, y la perforante, cuando hay herida de entrada y salida. Y entonces acá, en estos casos, ya estamos frente a una ruptura ocular. En el trauma contuso, que es el cerrado, como les decía, podemos tener no una herida, como en este caso, pero sí podemos tener algunos signos importantes que nos están hablando, que es severo, como el ifema, que es la sangre en la cámara anterior, o como la fractura del piso orbitario, hay atrapamiento del recto inferior, por ejemplo, en este caso, o la luxación del cristalino. Esto que ustedes ven acá, que parece una gotita de agua, ese es el cristalino. Miren cómo ese es un paciente joven. Está totalmente transparente, como una lentejita. Y por el golpe, el cristalino se ha luxado a la cámara anterior. En cambio, en los abiertos, ya podemos tener de repente el ingreso de un cuerpo extraño por ruptura o puede haber incluso hasta un estallido. Hay pacientes que pierden totalmente el ojo. Esto ocurre muchas veces en los accidentes de tránsito, ¿no? Los vidrios caen y prácticamente destruyen, son miles bueno, no miles, perdón, algunos vidrios que entran y seccionan prácticamente el ojo, el párpado. Y también muchas de las que ocurren son las explosiones. ¿Explosiones en dónde? En las minas. Y vienen prácticamente los pacientes ya con el ojito totalmente perdido, o se ha perdido todo el contenido ocular y por lo tanto el paciente ha perdido su función visual y también ha perdido el ojo como parte anatómica, ¿no? Fíjense, ve, por ejemplo, ¿no? Esto es prácticamente un accidente de tránsito, ¿no? Donde entra y secciona, pues, justamente toda la parte del vidrio, ¿no? Y acá terrible, ¿no? Porque ha seccionado y ha entrado y ha seccionado también el nervio óptico. Y ven ustedes que prácticamente el ojo lo ha desplazado, ¿no? Lo ha anteriorizado. Entonces es importante que nosotros consignemos, veamos, y hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos el celular. Entonces podemos tomar también igualmente todas las fotos que necesitemos, ¿no? En el momento para poder informar realmente lo que está sucediendo. También igualmente lesiones de los párpados, no las toquen, no se pongan
a ser cirujanos plásticos usando suturas gruesísimas, que luego de eso van a producir daños irreparables. Ustedes miren, ¿ve? Este ojito llegó así, miren qué lindo cómo quedó. ¿Por qué? Porque un cirujano plástico, un oftalmólogo oculoplástico, que son especialistas, hicieron toda la reparación, hicieron prácticamente toda la, ¿no? La reparación que se debe hacer en los párpados, que es sumamente delicada. Sobre todo, ¿por qué? Porque acuérdense, nosotros tenemos el canalículo lagrimal, tenemos toda la vía lagrimal y muchas veces esta se secciona. Entonces, no se pongan ustedes a suturar esto. Esto hay que mandarlo directamente al especialista, por favor. Igualmente, cuando ustedes hacen la descripción, pueden encontrar hemorragias subconjuntivales, pero acuérdense, las hemorragias subconjuntivales pueden estar encubriendo perforaciones. Entonces, por eso es importante que ustedes vean la cámara anterior. Si ustedes ven una cámara anterior muy estrecha, significa que ese ojo ha perdido tono y además lo tocan suavecito y es prácticamente no tiene tono, está blandito, significa que ese ojo está perforado. Igualmente, cuando ustedes tienen ifemas ya en la cámara anterior, que es el nivel de sangre, pueden ser ifemas pequeñitos de 0,5 milímetro, 2 milímetros o grado 3 que ya llega prácticamente al borde de la pupila. Entonces, siempre recordar que tenemos que cuantificarlo y además de eso que tenemos que mandarlo rápidamente porque el peligro son dos cosas. El aumento de la presión intraocular, porque imagínense, esa sangre está circulando con el humor acuoso y va a llegar hasta la malla trabecular y va a tapar todo y la presión va a subir inmediatamente. Y la segunda es que esa sangre va a impregnar las células endoteliales de la córnea y por lo tanto, si impregna las células endoteliales de la córnea, va a empezar a perder la transparencia corneal, se van a dañar esas células y ese paciente se puede quedar ciego. Cuando ustedes tienen este ifema en la cámara anterior, el tratamiento para que ustedes lo puedan desplazar hacia que lo vea el oftalmólogo, porque ustedes están en una ciudad apartada, es que el paciente tiene que estar sentado o semisentado, ¿no? Con la cabeza en 45 grados. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Dilatarlo. El paciente lo tienen que cicloplegiar. ¿Qué significa cicloplegia? Ciclo significa cuerpo ciliar y plegia significa parálisis. Entonces, lo que nosotros hacemos es usamos gotitas para paralizar el músculo ciliar. ¿Para qué? Para que la pupila quede totalmente dilatada y no esté cerrándose y abriéndose por la luz. Y de esa manera incrementamos el daño, ¿no? El daño ya severo que hay en ese ojito. Igualmente, tenemos que mandarlo inmediatamente al oftalmólogo. Ustedes no traten de hacer nada, porque a veces tratan de hacer algo y lo van a dañar. Igualmente, lo que sí, ustedes ya pueden tener alguna sospecha, porque si hacen los movimientos oculares y ven restricción del movimiento hacia algún sentido, ustedes ya pueden estar sospechando que de repente hay una retención de alguno de los músculos, ¿no? O hay una inflamación severa, ¿no? Que está produciendo prácticamente la parálisis, ¿no? Ya sea mecánica o también puede ser problema ya neurológico severo. Entonces, ustedes tienen que informar. Este es en el caso del piso de la fractura de la órbita, para que ustedes sepan, eso es lo que debería ser. Y fíjense, acá el músculo ha sido prácticamente retenido, por eso este puede moverlo, puede mirar arriba y este no. Y ustedes ven la simetría, hay un descenso del globo ocular y el paciente va a ver doble. Eso se ve mucho en el box, ¿no? Muchos pacientes cuando les tiran directamente un golpe al ojo, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay esta conducta, nosotros tenemos que derivarlo inmediatamente porque va a entrar a una cirugía, ¿no? Para poder definitivamente hacer la cirugía, poner la malla,
¿no? Y lo que se necesite para poder resolver la fractura. ¿Cuál es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo primero? Primero, siempre lo primero, la vida. Ustedes no se van a quedar mirando el ojo. Ustedes tienen inmediatamente que hacer lo máximo que puedan hacer en ese momento, su función visual, ver la agudeza. Inmediatamente el paciente está grave, tienen que desplazarlo inmediatamente en una ambulancia, ¿no? Para que pueda llegar al lugar más cercano y luego ya la parte oftalmológica pueda ser tratada generalmente en sala de operaciones a través de un microscopio, porque hay que reparar estructuras que ustedes no pueden ver a simple vista. Pero ustedes, ¿qué pueden hacer también? Pueden prácticamente aislar, ¿no? Este ojito, si ustedes tienen la posibilidad, y llévense, ¿ah? Llévense sus plaquitas. ¿Saben con qué se puede hacer también? Me acuerdo, nosotros hacíamos con las placas radiográficas. Creábamos nuestros parches para aislamiento, ¿no? Así como tienen estas copitas, ¿no? De vasitos descartables, también igualmente. No se olviden de poner la vacuna antitetánica. Igualmente sus sedantes y sus antieméticos. Paciente hay que sedarlo, porque si el paciente está agitado, está vomitando, las maniobras de Valsalva van a hacer que el paciente se incrementen las lesiones oculares e inmediatamente referir al especialista. Y lógico, poder ponerle una antibiótico terapia de amplio espectro. Tenemos también los agentes físicos, desde los térmicos, radioactividad, electricidad. Dentro de los térmicos, la radiación ultravioleta, que es la más frecuente, que es la de los chicos que se van a la playa y tienen una insolación y se producen quemaduras por radiación ultravioleta, ¿no? Y que solamente es una desepitelización, gracias a Dios, solamente afecta la parte del epitelio corneal. Entonces, con sus lágrimas, sus parchecitos, el paciente en 24 horas está mejor. Pero hay otras radiaciones que son más intensas, los que trabajan muchas veces con material halógeno, de soldaduras, y no usan esto. Uy, un montón. Miren ustedes en la calle, cuando ven los soldadores, no, ni siquiera tienen ninguna protección. Entonces, este tipo de radiación que se produce cuando ustedes se van a la playa, se llama queratoconjuntivitis actínica, que también igualmente es la llamada, también no solamente en la playa, sino cuando hay deportes invernales, que es la oftalmía de la nieve. Y la queratoconjuntivitis fotoeléctrica es producida por la exposición a arcos voltaicos, sopletes y soldadura. No se olviden de esto. Y como les decía, esto se resuelve básicamente en 24 horas, ¿no? El paciente que va a tener, como hay una erosión de todo el epitelio de la córnea, y ustedes recuerdan que es sumamente inervado y sensible, el paciente va a tener una desesperación, una sensación de cuerpo extraño, como si tuviera piedritas metidas dentro del ojo, no va a poder ni abrirlo. Va a tener fotofobia, le va a molestar tremendamente la luz, un lagrimeo, no va a poder ni abrir el ojo. Entonces ponemos el parche, ¿no? Ponemos las lágrimas, los cicloplégicos, podemos poner un antibiótico y no usar corticoides porque el corticoide deprime la inmunidad y genera, además de eso, que otros gérmenes puedan aparecer, pero hace otra cosa más importante. Retrasa el proceso de cicatrización. Entonces, por eso es que no deben usar corticoides. Tampoco los anestesios tópicos se deben estar usando a cada rato solamente cuando el especialista lo indica o lo está usando porque pueden mascarar algunos otros problemas. El paciente se pone la anestesia, ya no siente nada y a cada rato se está poniendo y podemos estar enmascarando hasta una úlcera.
Cuando hay agentes químicos que pueden ser álcalis o ácidos, acuérdense, ¿cuál es el más peligroso? El álcali. Estos son de extrema urgencia, ya lo habíamos conversado, ¿no? Hay que lavar, lavar. ¿Cuánto tiempo? 15 a 20 minutos. ¿Con qué? Con lo que tengamos. Agua. Si no tenemos suero fisiológico, nada, agua, 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 agua. Y hay que abrir el ojo bien, y ahí sí pueden ustedes usar sus separadores, que son los clips que les he enseñado, y a chorros de agua para poder sacar todo ese material. Miren todo lo que puede producir una quemadura. Prácticamente el paciente se queda ciego. Por eso es que tenemos que actuar inmediatamente. Igualmente, la conducta inicial va a ser la salvadora. Para evitar, ¿no? Esta es la fluoresceína que prácticamente ha deshipetilizado todo el ojito, ¿no? Y vemos nosotros cómo prácticamente ha perdido toda la transparencia corneal. Por eso no podemos perder tiempo. El tratamiento, nuevamente, siempre el lavado. Podemos neutralizar los ácidos con bicarbonato de sodio si se dispone. Y buscar siempre la presencia de una úlcera de la córnea con la fluoresceína. Esta es la fluoresceína. Entonces, acá ya se le echó la fluoresceína, pero como hay epitelio, no se tiñe. Pero acá, como no hay epitelio, ustedes la ven de color naranja amarillenta, ¿no? Fluorescente. ¿Por qué? Porque ha penetrado en toda la zona donde no hay epitelio. Entonces, esto uno lo tiene que seguir, lo parcha. Lo bueno es que el epitelio se reproduce en 24 horas, ya el paciente está mejor. Y bueno, y hoy por hoy tenemos todo lo que son las bombas lacrimógenas, hay tanto problema social y hay en las minas también, ¿no? Igualmente, entonces hay que recordar de que eso también va a producir y puede producir lesiones fuertes realmente y severas en el ojo. Al principio solamente sensación de dolor, irritación ocular, espasmo, ¿no? Pero eh, lo importante es que nosotros podamos contar siempre con un pañuelo, una toalla, con agua. Si tenemos limón, vinagre, ponerlo en una bolsa, ¿no? Nunca tocar los recipientes y siempre respirar a través de una tela acidificada por varios minutos, lo cual debe dar tiempo para alcanzar siempre un lugar abierto, más alto y con viento. Claro, lo ideal es gafas protectoras, ¿no? Pero ¿quién se va con las gafas protectoras a una manifestación, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está en una de estas manifestaciones, hay bombas lacrimógenas, hay que retirarse los lentes de contacto inmediatamente y botarlos. Luego hay que sonar la nariz, enjuagar su boca, toser, escupir y hay que evitar tragar, ¿no? O pasar. No hay que rascarse ni restregarse los ojos ni la piel. Hay que lavarlos con solución salina o con agua, lo que tengan, hasta que comiencen a sentir el alivio del picor. Es como cuando les cae una sustancia química, ¿no? Y hay que salir para poder darse un buen lavado de todo el cuerpo. Acuérdense que todos estos gases lacrimógenos no solamente tienen efectos locales, sino también sistémicos y pueden afectar el hígado, los riñones, depende del tiempo, ¿no? De exposición con al que hayan estado realmente ustedes expuestos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la prevención? En la prevención hablamos de la ergo-oftalmología. ¿Y qué cosa es la ergo-oftalmología? Es una rama de la oftalmología que en combinación con la medicina del trabajo, y eso se hizo por Hans Jürgens Merté y lo hizo en la Sociedad de Ergooftalmología en España, y es donde se crea. ¿Dónde? ¿Cuándo? En 1966. ¿Qué cosa es? La prevención de los riesgos laborables que van a afectar el sistema visual. Entonces, son evitar los riesgos para posibles quemaduras. Entonces, por eso, el uso de los diferentes dispositivos para poder
protegerse, ya sea de impactos de partícula, fluidos, gases, ¿no? Y ya en los países desarrollados está totalmente reglamentado, a las personas las multan si los trabajadores no tienen sus gafas protectoras. Acá lamentablemente no pasa eso, aunque hay algunas compañías que son muy serias que sí lo hacen y así debería ser y los trabajadores tienen que exigirlo. Sin embargo, también sabemos que hay otro tipo de traumas que se pueden producir en las casas, sobre todo con las personas de la tercera edad o personas con discapacidad visual, ¿no? Que a veces en la casa se tienen muchas escaleras o las personas están en tercer piso, segundo piso, o, o tienen eh, ¿cómo les puedo decir? Esas alfombras que a veces no están bien adosadas y pueden caerse. Entonces hay que tener mucho cuidado, igual tanto los ancianos como los niños. Los anteojos protectores, sobre todo para todo lo que son deportes también de riesgo, ¿no? Y actividades que podamos realizar de alto impacto ocular. Igualmente los niños, gracias a Dios que esto creo que ya no existe, aunque en algunos lugares sí, ¿no? Les han puesto como tipo esponjita, pero el problema es la velocidad, ¿no? Entonces a veces son dispositivos que imprimen gran velocidad y de todas maneras al tener un impacto sobre el ojo pueden causar realmente daño, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Igualmente, todos los químicos hay que mantenerlos en los lugares adecuados. Y ahora estos punteritos que juegan. Y yo he tenido un paciente con este punterito que ha estado jugando y se ha producido un daño en la mácula, un agujero. Imagínense, ¿no? Estas cosas que uno dice, ay, son inofensivas, no son inofensivas. Por eso, nada de estar jugando con estos punteros. Muy bien, eso es lo que yo quería compartir ahora. Voy a continuar porque lo que sigue es prácticamente, es una continuación de lo que estoy hablando, porque es lo de los cuerpos extraños que está justamente íntimamente relacionado con el trauma ocular. No, esto que ya lo hemos visto, ¿no? El trauma del cuerpo extraño ya puede ser mecánico, contuso o penetrante, ya ustedes ya entienden. Cuando yo hablo de contuso, estoy hablando prácticamente que es un trauma ocular cerrado, pero puedo hablar también igualmente de un penetrante, ¿no? Que es un trauma ocular abierto. Entonces, que va a producir diferente daño, ese cuerpo que va a impactar directamente sobre el ojo. Pero tenemos cuerpos extraños terribles, miren, ¿no? Es un clavo. No dice, ¿cómo fue que se metió el clavo? Pero así es increíble. A mí me ha tocado pacientes con agujas, también igualmente, alfileres. Este es una de los, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra de los que usan para pescar, ¿no? Insertado en el ojo, ese es otro cuerpo extraño, ese es otro cuerpo extraño. Entonces, esto es para que ustedes vean. Esto es globo cerrado, lamelar, que solamente hay parcialmente una ruptura, ¿no? Una contusión sin que haya una ruptura, ¿no? En el ojo. Pero ese es abierto, porque ya en el abierto puede haber una laceración, pero puede haber una ruptura, que en este caso puede ser penetrante o perforante. Y acuérdense, perforante, entrada y salida. Esto es nuevamente para recordar, ya no se van a olvidar, cerrado, que puede ser contusión o puede ser una laceración lamelar, y en el abierto, que puede ser una ruptura, pero ya es prácticamente una laceración ya completa, ¿no? No, este es solamente parcial, ya es penetrante o puede ser perforante. Esta es la clasificación que nosotros usamos igualmente en los traumas oculares para poder determinar el tipo
o mecanismo de lesión, tanto en el abierto como en el cerrado, ¿no? El poder determinar siempre si hay un cuerpo extraño. En el abierto, si es intraocular, si también está asociado a perforación, o de repente en el cerrado solamente es un cuerpo extraño superficial y cada uno en esta clasificación hay que aprenderlo en el sentido de nosotros lo identificamos con letras y decimos es un tramo ocular cerrado, donde A es contusión o por ejemplo C es con cuerpo extraño superficial. El grado de agudeza visual, eso es lo más importante. Si es un paciente que tiene prácticamente mejor que 20/40, ¿no? Es leve, o de repente está ya en no percepción luminosa, o es un paciente ya con un defecto pupilar aferente, que eso es gravísimo. Y también en la parte de la zona hay que determinar, en el 1, por ejemplo, en el abierto solamente está confinado a la córnea, o en el 2, que es hasta 5 milímetros posterior al limbo esclerocorneal o más de 5 milímetros posterior al limbo esclerocorneal. Igualmente en el cerrado, la zona, si solamente en el 1 está limitado a la conjuntiva, a la esclera y la córnea, pero en el 2 ya ustedes van a ver que básicamente está confinado a la cámara anterior, a la cápsula posterior, ¿no? Entonces, o ya está por detrás prácticamente, ¿no? Y eso nos va a ayudar para poder determinar si estamos frente a una lesión severa o de menor intensidad. Esto que ya habíamos hablado acerca de los síntomas y lo importante de la implicación legal, que ya les había dicho, que es importante saber cómo ocurrió, con qué ocurrió, en qué circunstancias, ¿no? Para que ustedes puedan tipificarlo, saber si están frente a una laceración, si hay una puerta de entrada o una de salida, si es pequeño, cuál es el tamaño y si es que hay un cuerpo extraño. En algunos casos la lesión puede ser evidente, pero se debe extremar el examen en casos dudosos. Heridas corneales esclerales o cristalinianas, cuando hay iridectomías traumáticas, si el cuerpo extraño lo podemos visualizar. De repente ahí no lo podemos ver, pero con una radiografía y una ecografía sí. Y también, otra cosa que quiero comentarles, los cuerpos extraños metálicos van a producir algo que es muy importante, que se llama metalosis. Es esencial porque producen gran reacción inflamatoria. Entonces, ustedes, por ejemplo, el paciente entró el cuerpo extraño y pasaron 10 minutos, pero ya pasó una hora y ya no van a ver nada porque hay una reacción inflamatoria intensa. Entonces, por eso es importante muchas veces hacer el fondo de ojo dentro de las primeras horas para poder ver y para poder describir, porque después no van a ver nada. Dentro de los exámenes auxiliares, lo primero que tienen ustedes es la radiografía, tienen la ecografía, el VM y la resonancia magnética. ¿Qué tienen que acordarse? Que siempre les digo y siempre les decía también igual a todos en la práctica, no pidan una resonancia si ustedes tienen sospecha que el cuerpo extraño es un cuerpo metálico, porque lo que van a hacer es acelerarlo. ¿Qué significa? Que van a producir un movimiento brusco, rápido del cuerpo extraño dentro del ojo y va a empezar a destruir todas las estructuras internas. Entonces, no hagan eso. Si tienen la sospecha, no, pidan solamente su radiografía, ¿no? Y no estar pidiendo nada de resonancia. Su tomografía sí. Entonces, con una radiografía pueden verlo, sí. Entonces, tengan cuidado. No estén pidiendo exámenes en los cuales tengan temor o que puedan sospechar que es un cuerpo extraño metálico. Igualmente, miren cómo se puede ver con la ecografía y ya con eso nosotros podemos tener, ya en este caso, podemos verlo también igualmente con una tomografía y acá en este caso es con una VM, que es un examen también de ultrasonido. Recuerden que los cuerpos extraños que producen gran reactividad es el fierro,
el cobre y los elementos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, se incrustan una rama, se incrustan, a veces están a altas velocidades, están podando, sembrando y se introducen esos elementos orgánicos. ¿Quién tiene poca actividad? El níquel y el aluminio. ¿Y quién casi no tiene actividad? El vidrio, la porcelana y el carbón. Entonces, esto es una urgencia que debe ser resuelta, perdón, en horas y puede producir una endoftalmitis aséptica con pérdida inmediata de la visión. La siderosis es un fenómeno de citotoxicidad provocado por la corrosión del cuerpo extraño con liberación del ion fierro. Y los cambios sideróticos, por eso es tan importante que lo tengamos que hacer rápidamente, porque produce pigmento sobre el cristalino, heterocromía sobre la parte del iris que cambia de color, y prácticamente vemos nosotros que va a producir daños en el iris, en el cristalino, en la córnea y en la zona de la retina. Entonces, produce también pigmentos o depósitos endoteliales, puede producir un glaucoma secundario, un edema del nervio óptico por la reacción intensa y degeneraciones pigmentarias en la retina. Esto es un poco la forma en la que ustedes tienen que hacer su evaluación, el interrogatorio, los exámenes que tienen que desarrollar, sus radiografías, ¿no? Sus ecografías, para poder saber si el paciente tiene o no tiene un cuerpo extraño. Si el paciente tiene un cuerpo extraño, tenemos que entrar a cirugía. De repente solamente hacer el cierre primario con extracción del cuerpo extraño, o de repente cierre primario sin extracción del cuerpo extraño, porque a veces no tenemos los elementos necesarios, o no podemos visualizar bien todo lo demás si tenemos oftalmitis. Y vamos muchas veces a eh, ver que no solamente hay una alteración en el cristalino, en el cuerpo ciliar, en el vítreo también. Esta es la estrategia de la extracción de los cuerpos extraños, porque a veces tenemos que usar materiales magnéticos cuando son cuerpos extraños metálicos para poder extraerlos. Y en otros casos, cuando no son magnéticos o no son, entonces simplemente la vitrectomía a nivel de pars plana y usamos prácticamente las pinzas para poder extraer. Doctora, disculpe, Sí. no está compartiendo pantalla. ¿En qué momento se fue? ¿Se acaba de ir? Se fue hace un momento, como dos Ah, minutos tal vez. ok. A ver, entonces voy a entrar otra vez. Gracias. Ahora, no sé por qué te tengo a ti nada más, Alexandra. No hay nadie más. Doctora, a mí sí me aparecen los demás. Me dice que son 36 participantes. Ya, un ratito, pero no sé por qué. A ver, ahora sí. Ya, ok. Gracias, sí. Voy a volver a compartir. Gracias.
en el cuerpo extraño. ¿Ahora sí se ve? Ah, sí, doctora. Excelente. ¿Esta fue la última diapositiva que vieron o esta fue la que vieron cuando hablamos de Sí siderosis? llegamos a ver la del esquema, doctora. ¿Acá vieron esta? Sí, doctora. Ah, perfecto. Entonces, llegamos a ver lo del esquema. Perfecto. Y habíamos estado hablando del tratamiento, de la cobertura antibacteriana y antitetánica, tomar las muestras, los cicloplegios, extracción quirúrgica, siempre con anestesia general o local, eso ya lo tiene que hacer el oftalmólogo, y tratar de determinar dónde está el cuerpo extraño. Muchas veces puede estar solamente en la cámara anterior, en el cristalino, en el cuerpo ciliar, en el vítreo. Entonces, nuestras conductas siempre van a ser de acuerdo a donde esté ubicado. Y les había dicho de que a veces tenemos cuerpos extraños metálicos y tenemos que usar los magnetos para poder extraerlos. Y muchas veces tenemos que hacer vitrectomías, toda la limpieza de la cavidad vítrea y poner antibióticos, ¿no? Que eso es importante. Y además de eso, tenemos que poner láser en aquellas zonas donde la retina de repente se encuentra dañada, ¿no? O también a veces hay desprendimiento de retina total. Tenemos incluso a veces que tamponearlo con aceite de silicón. Entonces, acá ustedes ven las diferentes imágenes donde estamos sacando con una pincita un cuerpo extraño en la cámara prácticamente anterior. Acá también tenemos otro cuerpo extraño, ¿no? Igual, muchas veces tenemos que sacar el cuerpo extraño y después sacar el cristalino y colocar después un lente intraocular. Igualmente, acá hay otro cuerpo extraño y también igualmente muchas veces tenemos que hacer un corte, ¿no? A nivel escleral para poder sacar el cuerpo extraño. Los objetivos siempre van a ser preservar la visión, prevenir la infección, restablecer la arquitectura normal del ojo y prevenir las secuelas a largo plazo. Muy bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy y voy a hacer solamente 2 preguntas. Vamos a preguntarle a Ernesto. Ernesto Alonso, ¿está por acá? Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas ¿Qué noches. tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ernesto, tú estás en tu serum, ¿ok? Ha habido un accidente terrible, se volcó un carro, se fue al precipicio y te traen a todos los heridos. Y, y te traen uno de los heridos, el cual está, gracias a Dios, no está inconsciente, está semiconsciente, pero ha tenido directamente un trauma directo en la zona del ojo derecho. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? ¿Qué es lo primero que harías? Bueno, en este caso, según lo que usted mostró, no sería, bueno, el examen físico. Sí, pero tu examen físico, ¿qué es lo Ah, primero ya, que tienes que hacer? bueno, la agudeza visual, ¿no? Medir cómo está Eh, la agudeza visual. Así es. ¿Saben qué? Si ustedes se acuerdan de eso, yo voy a estar totalmente satisfecha y feliz, porque eso es lo más importante, porque eso es lo que los puede destruir, porque les van a meter un juicio, les van a hacer todo un Ujú. problemón si ustedes no hacen la agudeza visual. El paciente siempre va a decir, yo veía y no me atendieron y ustedes tienen que consignar la agudeza visual. Muy bien. Ariana, ¿qué más harías? Mira, ya lo vimos y tiene una agudeza visual, gracias a Dios, de cuentadedos a 3 metros. ¿Qué más harías, Ariana? ¿Está Ariana? No la veo a Ariana. ¿Está Brigitte?
¿Brigitte está? ¿Victoria? ¿Victoria? Bueno, no sé quién me está hablando, pero le escucho con un montón de eco. A ver, Carlos, ¿está Carlos por acá? ¿Qué más harías, Carlos? Sí, yo te pido, te voy a pedir un gran favor. No te está terrible, pero ¿sabes qué? Si me puedes escribir en el chat tu respuesta, yo la voy a leer. ¿Qué más harías? Ya muy bien nos dijo Ernesto que va a ser su agudeza visual. Y ya hicimos la agudeza visual y está con, habíamos visto cuentadeos a 3 metros. Ya nos quedamos un poquito más tranquilos. ¿Qué más harías? Hay un chat y ahí puedes escribir. Ok, mientras que lo escribe y la leemos, le vamos a pedir a Carlos, Carlos Alonso, ¿qué más harías? ¿Está Carlos Alonso? ¿Está Carlos Sea? ¿Carlos Sea? Sí, doctora. Ok, Carlos, cuéntame, ¿qué más harías? Ya hicieron la agudeza visual del paciente, tiene cuenta de 2 a 3 metros. ¿Qué más le haces? Mm, ¿Podría realizar un fondo de ojo? No, ay, no. ¿Vas a realizar un fondo de ojo? Sí, ahí tienes tu oftalmoscopio, ¿vas a llevarlo? Mm, Algo simple. ¿Qué más harías? ¿Qué más harías? Tienes tu celular, tienes tu celular. ¿Qué puedes hacer con tu celular? ¿Ver la respuesta pupilar? Excelente, excelente. Perfecto. ¿Ves? Ya con eso solamente ya estás haciendo un examen oftalmológico y neurológico. ¿Qué más le haces? ¿Qué más haces? A ver, te está diciendo el paciente, doctor, sí estoy viendo, gracias a Dios, pero ¿sabe qué veo doble? ¿Qué harías? Veo los movimientos oculares Maravilloso. que sigue el dedo. Perfecto. Excelente. Entonces haces tus movimientos oculares y ves que de repente hay alguna restricción y tú ya dices, wow, probablemente haya algún, ¿no? Traumatismo de la órbita, que haya de repente una pequeña fractura o algo que está imposibilitando que este paciente esté, ¿no? Moviendo adecuadamente los ojos. ¿Qué más harías con tu linternita o con tu celular? Puedes examinar la córnea. Puedes examinar si la córnea está transparente, si te permite ver el iris, si es que no hay edema, si es que no hay ningún cuerpo extraño. La pones tangencial y puedes ver cómo está la cámara anterior. Y con tus dedos suavecito le dices, cierra los ojos y le tocas, ¿no? Encima del párpado, muy suavecito para ver si es que está con un buen tono, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguien quiere intervenir voluntariamente? Muy bien, ¿ah? Bueno, hacerle un fondo de ojo en ese momento, el fondo de ojo sería maravilloso que ustedes pudieran llevar su oftalmoscopio y que aprendieran a hacer sus fondos de ojo, ¿no? Y sería buenísimo,
pero lo que ustedes tienen que hacer son todas las medidas de emergencia. Y si este paciente, en este caso, gracias a Dios, no hay ninguna lesión, no hay un cuerpo extraño, bueno, ha habido una fractura, prácticamente ha habido una contusión, y ha habido, el resultado es que hay una retención de una fractura del piso de la órbita y estamos con un problema ahí, ¿no? Por eso el paciente está con su dificultad en los movimientos oculares. Pero si el paciente hubiera tenido un cuerpo extraño y ya hubiera habido, y ustedes ven que hay una perforación, lo que tienen que hacer inmediatamente es, ¿qué es, Cristel? ¿Qué hay que hacer? ¿Está Cristel? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristel? Buenas noches. Ya pasó el primero, que era leve, menos mal. Ese sí tiene un cuerpo extraño dentro del ojo. Es lo más probable. Tú lo miras, lo alumbras y ves sangre, ves ifema, em, tienes hemorragia subconjuntival, hay edema palpebral. ¿Qué haces? Primero, lo primero de lo primero, que ya lo dijo Ernesto. ¿Qué es lo que haces, Cristel? Primero, o sea, si es que tiene un cuerpo Sí, extraño, pero sería ¿cuál es tu primera evaluación? evaluar la agudeza visual. Ya, perfecto, maravilloso. Aunque, mira, está con sangre en cámara anterior y le evalúas y probablemente no va a ver ni tus dedos, nada, pero inmediatamente le vas a poner la luz de tu celular y le vas a decir, ¿ve luz? Y el paciente te dice, sí, doctora, veo luz. Ah, qué maravilla. Pones PL, ¿correcto? ¿Qué más vas a hacer? Mm, si es que solamente ve Percepción de luz, nada más. reflexión de luz, ver si es que tiene compromiso el nervio óptico, podría ser ¿Y cómo? reflejo pupilar. Ya, excelente. Si es que te alcanza y no hay tanto ifema, puedes ver, ¿no? Sus reflejos, ¿no? ¿Y qué más vas a hacer? Ya como medidas generales, ¿qué más vas a hacer? Se programa para cirugía para el retiro del cuerpo extraño. Ya, pero ¿cómo lo mandas? O ¿Qué sea, ¿cómo, haces? o sea, ¿cómo lo estabiliza el paciente? Claro, ¿cómo lo estabilizas? Este paciente está con una herida probablemente perforante, ¿no? El paciente lo vas a mandar, ya, lo vas a mandar en una ambulancia. ¿Qué le das? Tú no quieres que esa herida aumente, no quieres que esa herida prácticamente crezca más, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese paciente? Mm, Le, sería va- le vas a poner, ¿qué le un que había vendaje, visto? ¿Cómo? un vendaje. ¿Un vendaje? Ya, excelente. Eso lo habíamos conversado, perfecto. Entonces le puedes poner un parchecito metálico encima que no sea compresivo, ¿correcto? Porque hay una herida abierta, ¿no? Si no, en esas radiografías, el papelito que es durito, ¿no es cierto? De la radiografía lo cortas y lo haces prácticamente como si fuera un protector ocular, ¿correcto? Excelente. No te metas a quitarle nada ni a tocarlo, nada, porque si no, más lo vas a dañar. Ya tienes su agudeza visual, ya tienes una alta sospecha del cuerpo extraño, ya le pusiste prácticamente has aislado el ojito, ¿no? Y le has puesto tu vendaje, pero no vendaje, sino un protector, ¿no? Que no le produzca ningún tipo de compresión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo lo mandas? ¿Le vas a poner el suero o algo? Aparte del vendaje, ¿Cómo lo vas a mandar? Es decir, se supone que todo con lo que ha estado en contacto está contaminado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que crees que deberías pasarle por el suero?
Bueno, sería una profilaxis antibiótica, sí, Así es, de amplio espectro. espectro. Así es. ¿Qué más? ¿Tienes que vacunarlo o no? O sea, sí sería lo ideal Es lo vacunar. ideal, ¿no es cierto? Sí. Para el tétanos, porque normalmente ese lugar donde he estado está todo contaminado, hay un montón de tierra, entonces, y muchos pacientes a veces ni se acuerdan si se han vacunado y muchos ni se han vacunado. Entonces, tú ya ahí estás haciendo un montón. Además de eso, si el paciente está, ¿qué te digo?, agitado, lo puedes sedar y le das unos antieméticos, porque acuérdate que por las maniobras de Valsalva, el paciente si está con náuseas o vomitando, ¿no? E inmediatamente todas estas heridas se van a ampliar. Entonces, eso es importante, ¿ya? Muy bien, excelente. Yo quiero que no se olviden de esto, porque realmente, probablemente de todo lo que han escuchado, lo que quiero que no se olviden nunca es que tienen que hacer una agudeza visual. No se olviden, así estén donde sea que el paciente esté, no, que no se les vaya el paciente. Me ha tocado a mí correr detrás de una ambulancia y hacer parada la ambulancia porque yo le había hecho de todo al paciente y luego salí corriendo para verlo, señor, ¿cuánto ve acá esto? Para hacerle la agudeza visual. Si no, van a tener problemas médico-legales. No se olviden también que ustedes son médicos, que ustedes tienen que cubrir al paciente con sus antibióticos, que no vaya a ser una infección generalizada, una sepsis, porque ustedes no pusieron sus antibióticos, su toxoide antitetánico, el aislar justamente y proteger realmente la zona que está expuesta. Y no se metan ustedes a tratar de quitar cosas dentro del ojo, porque si no tienen las herramientas necesarias pueden causar daño. Listo, chicos. Me despido entonces y les agradezco a cada uno de ustedes. Y espero que sigan aprovechando mucho, sobre todo sus clases prácticas. Muy bien. Eso sería todo entonces y Doctora, tengo una cuéntame. consulta. Sí, sí, por ¿Qué supuesto. pasa si es que el paciente no tiene agudeza visual? O sea, es que el paciente no logra poder ver. ¿En qué Mara- haría en este caso? Maravilloso. Si el paciente no ve, Alejandra, tienes que poner NPL. Significa no percepción de luz. Y esto es importantísimo, porque tú ya tienes este documento médico legal que ya lo mandaste porque te van a llamar, ¿ah? Te van a llamar del hospital y te van a decir, doctora, usted ha puesto acá NPL, de repente ellos no saben ni lo que es. ¿Qué significa? Tú le dices que el paciente no ve nada. NPL, no percepción de luz. Entonces, lo más probable es que el daño que tenga sea un daño muy severo. Ah, ok, está bien, doctora. Gracias. No, por favor, al contrario. Más bien, si hay más preguntas, yo encantadísima. Cuéntenme. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie más? Doctora, tengo una última pregunta. Sí, claro que sí, Alejandra, cuéntame. Con respecto a los antibióticos, no logré escuchar qué tipo de antibiótico de amplio espectro podríamos dar. Mira, puedes dar, generalmente cuando tú tienes la sospecha que este paciente ya está contaminado y que puede hacerte de repente una endoftalmitis. Ustedes saben que la endoftalmitis es lo más temido por el oftalmólogo, que es prácticamente una infección intraocular que la peor es la pseudomonas que te va a destruir todo. Entonces lo cubres con ceftazidima y vancomicina. Pero si no tienes ahí, lo cubres básicamente con tu ceftazidima, tu cefalosporina, lo que tú tengas en ese momento que sea de un antibiótico de amplio espectro. Ya luego, cuando llega al hospital, lo más probable es que le van a poner ya y van a conseguir su ceftazidima y su vancomicina. Ah, ok, doctora, está bien, gracias. De nada.
Muy bien, chicos. Entonces me voy despidiendo. Les deseo a todos lo mejor, que puedan seguir aprovechando al máximo todas sus prácticas y les deseo mucha suerte. Listo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias doctora. a Bueno, doctora, muchas ustedes. gracias. A ustedes. Gracias.